Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a hablar de un tema distinto, de algo diferente, y vamos a hablar sobre una propuesta que tengo. ¿Hacia quién? Hacia Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y por supuesto hacia el gobierno de El Salvador. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué propones? ¿Qué carajo propones? Yo propongo lo siguiente, yo propongo crear un museo en El Salvador de la guerra contra las pandillas, un museo que explique la historia de la guerra contra las pandillas y explique el impacto que tuvo en la población de El Salvador y cómo eso afectó tan fuertemente al país. Yo pienso que esto puede ser un atractivo turístico, esto puede atraer a los turistas, porque algo muy importante es lo siguiente, los turistas están pudiendo ir por la seguridad que hay en el país. Si no hubiera seguridad no pueden ir. ¿Y qué mejor enseñarle a ellos, a los turistas, por la cual están pudiendo visitar este país? Y también no solo esto, también porque las pandillas son parte de la historia de El Salvador, lamentablemente. Y es bueno vender tu historia. Todos los países venden sus historias, como lo hace España, Italia, entre otros, Alemania, entre otros muchos países, hacen eso. Y bueno, parte de la historia de El Salvador son las pandillas. Y qué mejor demostrar que exitosamente superaron ese problema, demostrarle que tuvieron éxito, que son un ejemplo de seguridad. Y no solamente eso, hay algo muy importante también. A las personas les gusta escuchar historias de éxito, les gusta escuchar historias de Singapur, que es un país exitoso, que es extremadamente exitoso, historia de los Emiratos Árabes Unidos, que es un país exitoso, Qatar. A la gente le encanta escuchar la historia de cómo lo lograron y cómo se convirtieron ese país en lo que es y por qué El Salvador no puede hacerlo, por qué no puede ser un ejemplo de eso si tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque va por el camino correcto. Y a la gente le gusta escuchar historias de éxitos. Y la de El Salvador es una de ellas, gracias a Dios. Porque han superado, han logrado establecer ese país, estabilizar ese país en seguridad. Y eso es algo increíble y que se puede vender turísticamente. Porque es parte de la historia de El Salvador y no es cualquier cosa. Ellos derrotaron a un problema extremadamente grave y exitosamente. Y puede haber incluso turismo de política. Hay personas que les interesa ir exclusivamente a ese museo para aprender de la historia y para aprender de los mecanismos que usaron para derrotar eso. Por curiosidad. Y los turistas normalmente vamos a aprender de la historia de este país, vamos al museo, vamos a conocer lo que era antes de este país. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Sería, yo creo que una muy buena idea porque impactaría el turismo. No solo sería surfear, sería también conocer la historia del país, conocer qué era este país antes. Porque es importante que la gente conozca cómo era ese país antes si quieren vender la historia del país. Y yo creo que sería algo increíble porque es un país que tiene un potencial brutal y me imagino que quiere diversificar su turismo, que no solamente las personas vayan para surfear o por otras cosas, sino por varias cosas al mismo tiempo, ya sea gastronomía, ya sea por surfear o por otras cosas. Yo creo que El Salvador tiene un potencial enorme y también yo creo que en ese museo pueden haber víctimas que hablen con los turistas, que cuenten su historia y que compartan lo que vivieron con esos pandilleros, los daños que le hicieron. Y bueno, yo creo que el país tiene un potencial enorme para desarrollar esto. Yo quisiera saber qué ustedes opinan sobre esto, si les parece una mala idea o una buena idea. Pero nada, hasta la próxima. Un placer, cuídense mucho. Bye bye.